Bueno, volvemos con los programas de protesta. Esta vez vamos a trabajar el tema de la paz total en el gobierno de Gustavo Petro y sobre todo vamos a trabajar, digamos que los retos, las posibilidades en términos de lo que es el diálogo, las negociaciones y los acuerdos. Digamos que qué distinción hay entre estas. Para eso estamos con una nueva integrante, con Sandra Varela, que esperamos que nos siga acompañando en los próximos programas. Ella es estudiante del programa de Sociología de la Universidad de Caldas. Y asimismo estamos con el docente Leonardo Agudelo. Él es profesor adscrito al programa de Sociología de la Universidad de Caldas y hace parte de la corporación CIRS. Bueno, buenas noches para Leo y para Sandra. Y la primera pregunta es como si nos puede hacer un breve acercamiento a lo que es la paz total para la compañera Sandra. Bueno, listo. Buenas noches. Digamos que en todo lo que enmarca pues legalmente la paz total está como adscrito a una ley que se da en agosto de 2022 cuando pues, se posiciona Petro como presidente y el marco de esta ley es la 2272 de 2022. Entonces el documento empieza diciéndonos el objeto y es definir esta política de paz como una política de Estado, una política que pese al gobierno que llegue al poder o a la administración, se va a tener que, digamos, ejecutar de manera transversal. Digamos que empieza a hacernos una descripción de los conceptos generales de los que trata esta política de paz total y es, en primera instancia, la seguridad humana, que la describen como la protección a los seres sintientes, el realce a las libertades humanas, la supervivencia, los medios de vida y el alcance de la dignidad. Esta política tiene un enfoque de género, un enfoque étnico, sexual y territorial, en especial a las víctimas de la violencia, aquellos territorios que más han estado marcados por ella. Ahora, otro concepto fundamental en esta seguridad humana es la cultura de la paz total, que se adscribe como un concepto para alcanzar la reconciliación de la nación, para adoptar los usos y las costumbres propias de la sociedad en el marco de la paz y que adopte la sensibilidad para una convivencia pacífica y el buen vivir. Ahora ya nos empiezan a describir lo que es la paz total en el documento y pues en primera instancia una política de Estado que debe ser prioritaria y transversal a los asuntos del Estado. Y en ella va a haber implementación de acuerdos, procesos de negociación, diálogos y sometimiento a la justicia. Entonces, su objetivo es el logro de una paz estable y duradera con garantías de no repetición y seguridad. Digamos que esta ley también tiene unos estándares para evitar la impunidad y para garantizar a las víctimas la verdad, la justicia y la reparación, que es un tanto la narrativa, digamos, que traía desde el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Ahora, en el marco de esta política de paz, el gobierno puede tener dos tipos de espacios. Primero, unas negociaciones con los grupos armados al margen de la ley para los diálogos de carácter político. Y en un segundo momento se pueden dar acercamientos y conversaciones con los mismos grupos armados o estructuras armadas con el fin de lograr el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento. Posteriormente, el documento trata de los mecanismos para lograr la paz total y el orden social, la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza, porque no se habla de la paz, digamos, direccionando o como sujeto principal al sujeto colombiano, sino que también se habla de una paz total respecto al respeto y al cuidado de la naturaleza y de otros seres sintientes, como los animales. Ahora, se busca también un desarrollo social, económico, equitativo, una protección a la naturaleza, como les dije, y una integración más efectiva de las regiones. Para eso digamos que se dan ciertos presupuestos para las instituciones regionales para adscribirse al Plan Nacional de Desarrollo.
tendría pues cada región que tener plan de desarrollo local. Ahora, digamos que se enmarca como la responsabilidad total del jefe de Estado en la representación de esta paz total y asimismo el pleno funcionamiento de las instituciones civiles en las regiones. Ahora, hay como un factor fundamental en este tema de la paz total y es la participación de las instancias internacionales a las que se les va a otorgar ciertas funciones como, como la administración, el registro, el control o la destrucción del armamento de las organizaciones que se adscriban a los acuerdos o a las negociaciones. Y para esas instituciones internacionales, el gobierno nacional va a otorgar todas las facilidades o privilegios de carácter tributario y aduanero y asimismo la protección necesaria para el establecimiento y el funcionamiento en el territorio nacional. Ahora, como la última parte gruesa del documento trata sobre el servicio social para la paz, que es como una responsabilidad civil en el que nos adscriben a todos los ciudadanos colombianos. Y es un trabajo de alfabetización, de protección de la naturaleza, una paz étnica, una determinación y el respeto a las costumbres étnicas y regionales, y un trabajo con damnificados y con discapacitados. Ese trabajo se toma en la política de paz como, primero, un equivalente a lo que sería la libertad militar y segundo, también como una experiencia para un primer empleo. Y digamos que eso a grandes rasgos para ya empezar la discusión un poco y preguntarles a ustedes qué características distintivas ven entre esta política de Estado y lo que fueron las negociaciones de paz del 2016. Y también qué implicaciones sociales, económicas o políticas tiene esta paz total en lo que es la sociedad colombiana. Bueno, ahí como antes de preguntarle a Leo, me gustaría agregar una pregunta y es que, bueno, se habla de un proceso de paz, que, o sea, qué tan cierto es que en Colombia se han dado como tal procesos de paz o si lo que ha desarrollado Colombia en sus distintos momentos históricos con los diferentes grupos armados realmente han sido procesos de desmovilización. Porque digamos que de alguna manera algunos, sobre todo como Ariel Ávila, dicen que no es necesario darle un reconocimiento político, por ejemplo, a las disidencias de Iván Mordisco, que porque supuestamente ellos ya tuvieron un proceso de paz y que eso ya tiene un marco normativo y aparte de tener un marco normativo, pues de todos modos lo que queda ahí, digamos que como disidencias son prácticamente reductos que hacen parte de las rentas del narcotráfico. Entonces, como que la pregunta orienta si realmente nos enfrentamos a un proceso de paz, en este caso en el marco de lo que el gobierno Petro llama la paz total, o lo que realmente se plantea es más bien un proceso de desmovilización, específicamente con los grupos armados pues que quieran ingresar al proceso de la paz total. Pues yo. Bueno, entonces, buenas noches, días, tardes. Nuevamente volverle a dar la bienvenida a Sandra, que se incorpora al grupo de trabajo de protesta. Esperamos pronta recuperación tecnológica del compañero Víctor, que anda con una enfermedad durísima que es dolor de bolsillo y carencia de computador. Ojalá podamos resolver ese tema pronto para que se reincorpore a las tareas. Bueno, ahí nuevamente para retomar la discusión, ¿no? Sandra arranca la pregunta eh, frente a la política de paz en Colombia o lo que llaman política de paz, ¿no? Entonces, en algún momento esto se resolvió, se respondió planteando lo siguiente. eh, la sociedad colombiana no tiene una definición de paz, del concepto de paz. Aquí estamos parados y ha sido como la tendencia histórica
a confundir paz con pacificación, ¿sí? Primero porque es más definible el concepto de pacificación, que implica la supresión de todo aquello que esté alterando el orden social o esté confrontando al Estado con las armas y que de alguna manera está generando desorden social, ¿sí? Eso es una cosa. Y otra cosa es hacerse la pregunta, pues no la vamos a responder aquí porque eso haría parte de un debate nacional y de un debate incluso filosófico. ¿Qué es lo que entendemos por paz? El problema es que estamos dando por sentado algo que ni siquiera hemos definido socialmente. Nosotros no hemos definido el concepto de paz. Hay una serie de criterios que uno podría rastrear desde la filosofía política, desde Kant, lo que eso puede implicar, pero pues no es el objeto del programa. Tal vez en otro momento revisemos eso. Pero ahí parte el primer problema, Sandra, y creo que en la respuesta que se dio en el programa fallido, esa parte no se agregó, no se incorporó que un problema sustancial es que no vamos a encontrar en ningún lado algo que defina conceptualmente sobre la base de un debate nacional como sociedad que entendemos por paz. Pacificación sí es más o menos claro, es la eliminación de cualquier expresión o manifestación social que genere desorden y que atente contra la integridad del Estado. Si tenemos claro eso, es decir, si tenemos claro que no es claro qué implica la paz como sociedad, que aquí lo que se han dado son procesos de pacificación. Y es una paradoja porque se pacifica sin tener claro el concepto de paz, pero se entiende el proceso de pacificación como un proceso de eliminación de aquello que genera desorden social. No podemos extrapolar que el concepto de paz implica entonces el orden social. Pues no se puede extrapolar de esa manera tan mecánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues la política de Estado realmente, ¿cuál es, Sandra? Porque una cosa es lo que aparece en la ley, ¿sí? Y otra cosa es lo que se ha hecho siempre en Colombia, pues por lo menos desde los años 50 con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y la pacificación que se va a dar de las antiguas guerrillas liberales. Es que es todo un proceso que se lleva a cabo para simplemente generar la desmovilización, ¿sí? De estos sectores de la sociedad que de alguna manera se expresan por la vía armada al no encontrar respuesta a los problemas que están reivindicando o a las condiciones políticas que el país ofrece y que no generan cambios sustanciales, cambios fundamentales en distintos problemas de la sociedad. Entonces, lo que pasa desde el gobierno de Gustavo Rojas es que simplemente hemos estado viviendo procesos de pacificación, que realmente es lo que hemos conceptualizado por allí a nivel de trabajos de grado de maestría, son procesos de rendición condicionada. ¿Sí? El concepto pues realmente no es tan complejo pensarlo, entenderlo, es el Estado impone unas condiciones, da ciertas garantías jurídicas, usted no va a la cárcel, da ciertas garantías políticas, usted puede hacer política dentro del marco legal y la condición es que usted se desmoviliza, rinde su tropa y simplemente empiece a hacer política dentro del marco legal, entregue las armas. Ya, eso es lo que nosotros hemos visto desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y es lo que ha pasado en cada uno de los procesos, comillas, de paz que se han llevado a cabo, pero que realmente son procesos de desmovilización y rendición condicionada. Usted se rinde porque hay unas condiciones. ¿Por qué el Estado lo hace? El propio Santos lo explicó, ¿sí? El gobierno lo hace o el Estado realmente lo hace porque es un asunto económico. Es más rentable para la inversión extranjera, es más rentable para el capital nacional, es más rentable para las arcas del Estado, es más rentable económicamente para la sociedad desmovilizar a esta gente, dejar que hagan política de manera legal y que no vayan a la cárcel, que seguir extendiendo la guerra, sabiendo que la guerra implica unas condiciones económicas complicadas, extensas, duras, y que es supremamente costoso para la sociedad. Santos lo explicó, Santos lo tenía muy claro, es un asunto de economía. Con esa discusión que hay con el Centro Democrático, es que nos sale mejor negocio que esta gente se desmovilice, entregue los fusiles, ¿sí? Y que puedan hacer política. Y termino con esto, por lo menos esta parte,
Sandra, a sabiendas de dos cosas. Uno, que también dentro de la tendencia histórica, y es algo que yo sinceramente en lo personal no entiendo por qué la gente no lo está viendo, no entiendo por qué la academia no lo está viendo, no entiendo por qué estos think tanks que tenemos, como Ariel Ávila y otros, no lo están viendo. A los desmovilizados los están asesinando. No solamente están matando líderes sociales en general, sino que a los desmovilizados, a todos estos que llaman firmantes del acuerdo, los están asesinando. ¿Es de ahora? ¿Es un fenómeno nuevo? No. Pasó con los desmovilizados del M-19, pasó con los desmovilizados de Esperanza, Paz y Libertad, esa facción del EPL, pasó con la corriente de Renovación Socialista, los fueron masacrando, los fueron exterminando. Pasó con los liberales que se entregaron en la pacificación de Rojas Pinilla, pues, los casos de Guadalupe Salcedo y posteriormente Dumar Aljure unos años después, terminan siendo asesinados. Entonces es una constante histórica en donde les garantizan seguridad, bueno, seguridad no, les garantizan condiciones jurídicas y políticas, pero no les garantizan ni siquiera la vida. De la que pasa, ¿no? Y la otra cosa que sucede es que como expresión política terminan siendo aniquiladas, no solamente porque hay un exterminio de estas partes que se desmovilizan, que se rinden, en un proceso de rendición, sino que además no tienen cómo competir en la lucha electoral con las reglas de juego que están planteados, por ausencia de recursos, por la deslegitimidad en que caen, en que han vivido, aupado por una presión mediática que lleva al desconocimiento incluso de sus propuestas políticas, generando una opinión pública contraria. Entonces, es complejo, es complicado, no complejo, es complicado seguir hablando de algo que en la realidad nunca ha existido en Colombia. Primero, un concepto de paz y segundo, ningún proceso de paz. Porque, pues, me adelanto un poco aquí a las cosas, en un proceso de negociación, y voy metiéndome con la pregunta de Marlon, se supone que las contrapartes ceden algo, y más si estamos hablando, asumiendo que la gente entiende, asumiendo que haya algo que llamemos paz, las contrapartes están dispuestas a ceder. En este caso, el Estado ha luchado una guerra para sostener el poder, y en este caso, las insurgencias, guerrillas, como los denominen, se han levantado en armas contra el Estado porque están disputando el poder. Luego, lo que hay que negociar es poder, ¿sí? Pero en ningún caso, en ningún proceso de estos, Marlon y Sandra, el Estado ha estado ni siquiera dispuesto a hablar sobre transformar la institucionalidad del Estado frente a los reclamos, válidos o no, de las organizaciones insurgentes. Humberto de la Calle lo dijo cuando se instaló la mesa de negociación, si no estoy mal, en Oslo. No se va a negociar ni institucionalidad del Estado ni poder político. Pues si no se va a negociar eso, entonces ¿qué se va a negociar? Pues no se va a negociar nada. Aquí lo único que va a haber es un proceso de simplemente usted se somete a la justicia, les damos unas garantías jurídicas y se inventaron este cuento de la JEP, ¿sí? Usted cuenta la verdad, cosa que es bastante relativa, porque en la guerra la primera cosa que sacrifica es la verdad, y usted se le permite hacer política, casi que se crea una especie de amnistía velada frente al tema de los combatientes, ¿no? Y pasa lo que históricamente termina pasando. La organización termina siendo exterminada política y físicamente, se entregan las armas, hay un proceso de rendición, porque eso realmente termina siendo, dado que el Estado no se mueve un ápice de su posición política, ¿sí? Entonces, ahí, para terminar pues, con la entrada de la pregunta de Marlon, ahí es muy claro que una cosa es negociar implica que efectivamente hay aspectos en los cuales las partes están dispuestas a ceder. En este caso el Estado nunca ha cedido en Colombia nada, nunca lo ha hecho. O lo más cercano tal vez fue el proceso con Belisario Betancur, 1982 al 86 más o menos, que duró este proceso, en donde a las FARC, sin entregar armas, se les permitió participar en política abierta, ¿sí? Recuerden que Iván Márquez fue representante de la Cámara, si no estoy mal, y Simón Trinidad también estuvo en el Parlamento. Simón Trinidad, que se va a pudrir en una cárcel de Estados Unidos porque el secretariado que negoció no fue capaz ni siquiera de negociar la libertad de los presos políticos, ni siquiera de sus comandantes en Estados Unidos. La reflexión que hacía usted, Marlon, en estos días, Maduro pudo sacar al Exap,
no fue posible sacar a Simón Trinidad de una cárcel norteamericana. Es decir, no tenían el interés realmente, no tenían el interés ni el secretariado que negoció, mucho menos a Santos, que un cuadro duro del antiguo secretariado de las FARC eh, estuviera libre. ¿Por qué razón? Bueno, ya piensa mal y acertarás. Entonces, eso es distinto a dialogar. Dialogar, pues uno puede dialogar 50.000 cosas. Un diálogo como pudo haber sido el del Caguán, que eso puede ser materia de otro programa. Conversamos de temas fundamentales, pero no necesariamente vamos a llegar a acuerdos. Eso es una forma de ventilar, de hacer agitación política, ¿sí? De generar opinión pública. Y conversar, pues conversar es esto que estamos haciendo. Estamos hablando cosas serias, pero pues que de pronto no trascienden, de pronto alguien nos ve, de pronto alguien no. Entonces yo pienso que hasta en eso no hemos conceptualizado y por desgracia no somos capaces ni siquiera de dar un debate frente a qué es lo que se requiere hacer. Entonces estamos dando por sentadas las cosas cuando las cosas ni siquiera están claras, ¿sí? Y pues pasa lo que ha pasado en todos los procesos de paz. Se desmoviliza una parte de la estructura político-militar, ¿cierto? Hay un fraccionamiento, se generan fraccionamientos y hay un sector que continuará la guerra y evolucionará, porque la guerra evoluciona, se transformará porque la guerra se transforma y pueden alcanzar proporciones incluso inesperadas. Bueno, Leo, usted mencionaba, me parece que empieza como por una de las partes que iba a hacer pregunta, y era la cuestión del poder. En este caso, pues, como usted lo mencionaba en el 2000, creo que fue como en el 2013, que Humberto de la Calle dice que no van a negociar ni institucionalidad ni el modelo económico. Y digamos que en una de las entrevistas que hizo Dick Manuelson hace como 3 meses, muy reciente, con uno de los integrantes del EMS de las disidencias, lo primero que ellos mencionan, o bueno, una de las características que, que, que hace importante esa entrevista es que ellos dicen que básicamente la ruptura que hay dentro de las FARC en el marco pues del desarrollo de eso que llaman proceso de paz, es que precisamente no tenía sentido hacer una negociación cuando no se iba a negociar ni institucionalidad ni siquiera el modelo económico. Entonces ellos lo que plantean las disidencias de Iván Mordisco, porque pues la segunda Marquetalia me parece que es una cosa muy gaseosa, sobre todo porque pues tiene alianzas con los comandos de frontera, que son una organización abiertamente paramilitar. Entonces ellos dicen, bueno, el primer punto de ruptura es ese. Nosotros no podemos seguir un proceso en el cual pues no se va a negociar absolutamente nada, porque precisamente las armas tienen sentido siempre y cuando los problemas que originaron la guerra pues estén ahí. Entonces, pues de alguna manera nosotros no podemos soltar las armas porque si no se negocia la institucionalidad ni el modelo económico, pues los problemas van a seguir ahí latentes. Entonces, pues eso como que advierte uno que es uno de los problemas como de ruptura y de lo que llaman ahora las disidencias con lo que es pues los cuadros que firmaron el proceso de paz. Entonces, pues digamos que mencionando esto, eh, la pregunta que surge es ¿qué puede hacer este gobierno en el marco de esto que llaman pues otro proceso de paz, en este caso la paz total, sabiendo que a mi parecer, y eso sí es una opinión, este gobierno no tiene poder. Es gobierno, pero no tiene poder. Entonces, en ese sentido, pues difícilmente va a poder negociar algo. Es más, pongo en duda que este gobierno pueda negociar amnistía. Entonces, como que a qué se enfrenta este gobierno en el marco de una paz total con unas disidencias, en este caso las de Iván Mordisco, que ellos dicen, nosotros no entregamos las armas hasta que los problemas fundamentales del país se resuelvan y sobre todo porque básicamente lo que uno ve es que las disidencias de Iván Mordisco están empezando a tener un golpe de opinión pública, sobre todo ya no, digamos que en estos pueblos recónditos de alguna manera de las montañas de Colombia, sino en centros urbanos
como en este caso Jamundí, que creo que fue la semana pasada, que estuvieron de alguna manera en Jamundí haciendo patrullaje. Entonces, como que a qué se enfrenta este gobierno, pues les tiro la pregunta, sobre todo un gobierno que no tiene poder en el marco de un proceso de paz con unas disidencias, una guerrilla que de alguna manera dicen nosotros no negociamos porque lo que nosotros vamos a negociar es el poder y en este caso pues aparentemente el gobierno no tiene condiciones como para establecer una negociación. Yo Creo voy que a Sandra agregar, levantó la mano. sí, yo voy a agregar ahí varios aspectos respecto a lo que decía Marlon. Y es, primero, que en esta política de Estado se deja muy claro que, digamos, que no se llega a un acuerdo y menos a una negociación si no hay un acuerdo previo para dejar las armas, específicamente pues, de la organización que tiene las armas, ¿no? Pero esto parte de dos principios que, a mi parecer, este gobierno no supo leer respecto a lo que fue el proceso en 2016. Y es, primero, que efectivamente si hubo de una parte un abandono de las armas, se incumplió por parte del Estado, digamos, cierto tipo de acuerdos y hubo una deslegitimación a lo que fue este proceso. Y eso quedó claro en estas organizaciones pues armadas. Y segundo, que se parte de un hecho bastante cristiano como característica del Estado colombiano, y es que hay un principio de confianza legítima sobre el que se parte el firmar básicamente un papel. Y asimismo se parte del cumplimiento de la buena fe de ambas partes, que en gran medida puede romper pues el Estado como centralizador del poder y digamos que puede subordinar a lo que son las organizaciones si llegan a dejar las armas. En eso, digamos que hay un vacío en cuanto a los procesos que se dieron en 2016 y que está claro que hay parte de las organizaciones que no está dispuesta a dejarlas. Y otro punto también es que se aclara que hay un marco entre las organizaciones o los sujetos que quieran negociar en cuanto a la protección de zonas conflictivas y a la protección de espacios a los que se vayan a desplazar estas personas firmantes de los acuerdos para proteger, digamos, su integridad, proteger el marco legal de lo que está haciendo el proceso, pero asimismo se menciona también la protección especial en esta política de Estado de los municipios epicentros de la economía. Y es, digamos, un factor que se repite a lo largo de toda esta ley y es la protección fundamental de los aspectos económicos del Estado, la protección de los municipios que son eje de la economía y también la protección a las instituciones internacionales que tienen capital pues extranjero invirtiendo en Colombia. Entonces, partiendo de eso también, hablar de una participación ciudadana cuando primero no se han dado las condiciones para una participación política del grueso de la sociedad colombiana y segundo, si la gran mayoría de colombianos no están organizados, es decir, no hacen parte de partidos políticos, de organizaciones sociales o humanas, pero partiendo del principio de que pueden ser parte de las negociaciones sobre los acuerdos, si ni siquiera, primero, no tienen como un recorrido político en estas organizaciones. Y segundo, digamos que los principios por los que parte esta ley también garantizan una deslegitimación por lo que fue en 2016 los acuerdos de paz. Entonces, de alguna manera, la sociedad colombiana está respondiendo a esta deslegitimación del Estado en cuanto a lo que puede hacer por la paz. Y ya para agregar esos aspectos. Pero varias cosas con eso. Es que parte del problema es seguir pensando y seguir suponiendo acuerdos de paz. ¿Sí? Yo sí pienso y soy incisivo en eso. Hay que llamar las cosas como son. Eso es un proceso de rendición. ¿Sí? Usted se rinde porque dentro de la estructura anterior del secretariado de las FARC, lo que imperó fue una posición en donde, en definitiva, y lo expresó Iván Márquez en su discurso cuando se instalaron las mesas de negociación en Oslo,
que ya no era posible lograrse la toma del poder por la vía armada. Lo dijo Iván Márquez. Está grabado y ahí está el video, ¿no? Entonces, cuando usted parte ya de entrada aceptando la derrota, ¿qué va a negociar? Lo único que usted puede hacer es salvar el pellejo y entregar, ¿sí? Y a ver qué le dan. Literal queda todo condicionado, por eso el concepto que estamos apuntalando es rendición condicionada. Su rendición queda condicionada a que el Estado le garantice la vida hasta donde pueda o quiera, garantías jurídicas y garantías políticas. Ya. Y usted en contraprestación entrega las armas. Sandra, nuevamente, es la constante histórica. La propuesta de Petro no cambia en absoluto ese criterio, incluso habla de sometimiento a la justicia. ¿Sí? Entonces eso le plantea una paradoja a una persona que duró 20, 30, 40 años, o a algunos de estos comandantes que son jóvenes, pues yo me considero joven, no soy viejo. Iván Mordisco tendrá mi edad, creo, pero que es gente que lleva 20, 20 y pico de años en la guerra, ¿sí? Equivocados o no, comparta uno o no su criterio, están allí porque hay una condición política, hay un sistema ideológico, hay un proyecto político, nuevamente, pues equivocados o no, que de entrada durante todo su proceso les han dicho que el objeto de la guerra es la toma del poder. Si uno coge las entrevistas al viejo Pedro Antonio Marín, ¿sí? El viejo siempre recalcaba en eso, ¿no? El señor siempre recalcaba en que esta guerra es por la toma del poder para lograr los cambios en la sociedad en su hablar campesino. Entonces, de buenas a primeras llegan y les van a decir, no, ya no vamos a ganar la guerra, discurso de Iván Márquez, toca entregar. Entonces, mire Sandra, la paradoja de lo que usted plantea. Entramos a negociar sí, solo sí, acordamos primero la entrega de armas. Ya, usted no va a negociar nada. Usted ya entregó los perros. Ya, ¿qué va a tener usted para que le garanticen? Siquiera lo tomen con seriedad frente a lo que se vaya a hacer o frente a lo que supuestamente se vaya a acordar. En parte es porque pienso que tampoco entendemos ni las condiciones de la guerra en Colombia, eso nadie lo está debatiendo, y tampoco entendemos la dinámica y la evolución de la guerra en Colombia. Por eso en la grabación fallida yo planteaba la tesis, antes de hablar de paz, hablemos de la guerra, conceptualicemos la guerra, entendamos la guerra en Colombia y sus particularidades históricas, sus condiciones históricas. Cómo la guerra se ha dado en contextos regionales y hay que diferenciarla en las regiones. Una cosa es la guerra en el Cauca, en este momento es el epicentro de la guerra en Colombia, Cauca y Nariño. ¿Sí? Lo que mencionaba Marlon en la pregunta, cómo el Estado Mayor Central está ejerciendo funciones de Estado. Está demostrando poder político regional, por lo menos, con una clara, por lo menos lo que se ve en medios de comunicación incluso, con una clara participación de la sociedad que empieza a legitimarle su lugar, por lo menos en la región, como un poder paraestatal, o sea, un Estado paralelo, hasta el punto de que hacen ya entregas de útiles escolares. ¿Sí? Entregan útiles, entregan carreteras. Carreteras, puentes en el norte de Santander y en el Cauca. Entonces, lo que uno empieza a entender aquí es que hubo sectores dentro de las disidencias de las FARC que se mantuvieron al pie de la letra de ese condicionamiento de la guerra, y es que al final de cuentas todo esto se trata es de la lucha por el poder político, para lo que sea. Ese es el objetivo de la guerra. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de entelequias como la paz, entendamos la guerra. Y hubo un momento de la guerra, y hay que reconocérselo al gobierno de Álvaro Uribe, que logró arrinconar a las FARC a sus trincheras históricas. Logró golpearlos duramente. Pero ojo, el arquitecto incluso de la seguridad democrática, que esta parte, haciendo memoria de la anterior grabación, no la expuse, el arquitecto de la guerra en Colombia no fue Álvaro Uribe, el arquitecto de la seguridad democrática no fue Uribe. Uribe fue el impulsor, fue el agitador. El organizador de todo esto fue el Premio Nobel de la Paz,
que logró hacer que las FARC se rindieran, por lo menos el secretariado anterior, bajo las condiciones del Estado, Juan Manuel Santos. Eso no se nos puede olvidar, que hay un animal político, que es un monstruo político, que es Juan Manuel Santos, que ha estado detrás de todo esto, detrás de una gran propuesta, ¿sí? Político-militar, que al final lo que buscaba era la derrota militar de las FARC, sea real o no. Había que lograr la derrota militar, como diría María Caldor, una derrota simbólica que desmoralice al oponente y lo obligue a entregar las armas, pero también sea una derrota objetiva porque los logran expulsar de regiones estratégicas, Sandra, donde efectivamente hay grandes proyectos estratégicos en el país, minero-energético sobre todo, se les sacó de esa zona, donde hay proyectos agroexportadores, todo el Magdalena Medio, hasta la costa por el Cesar, que eso está lleno de palma aceitera, de ahí se expulsan a las FARC, o fueron expulsadas en ese momento, ¿sí? Una reorganización militar en términos tácticos, estratégicos, soporte técnico a partir del Plan Colombia, efectivamente le dio por un tiempo ventaja táctica al ejército, sobre todo al utilizar la capacidad aérea para golpear blancos específicos y, como dijo el propio Uribe, cortarle la cabeza a la culebra y poco a poco los fueron decapitando. Una cosa era el secretario de las FARC con Raúl Reyes, el Mono Jojo y el propio Pedro Antonio Marín y por último Alfonso Cano, y otra cosa es lo que queda con estos otros tipos como Iván Márquez, Catatumbo y Carlos Antonio Lozada y el propio Timochenko. Son de un talante muy distinto. Uno los escucha, los ve, pues como hemos estado investigando sobre el tema, hay unas diferencias abismales. Quien diga que son idénticos, que responden a la misma línea, no es cierto, eso es una falacia. Y las entrevistas de estos mismos comandantes jóvenes que quedaron en el Estado Mayor Central acaban de aclarar eso mucho más. Hay unas distancias ideológicas, distancias políticas y de la concepción de la guerra. El problema es que tanto la academia, ¿sí?, como los sectores sociales que han estado impulsando el tema de los acuerdos con el anterior secretario de las FARC, han evadido esa discusión de la guerra y eso lo que ha hecho es aumentar más una confusión generalizada en la sociedad colombiana que quiere la paz sin saber qué es esa cosa y que no discute, no conceptualiza, no debate, no desarrolla nada frente al problema de la guerra, ¿sí? Y mientras yo no comprenda la dinámica del fenómeno en que estoy parado, como la guerra, mucho menos puedo pensar en cómo carajos lo vamos a superar. Y no se trata de la simple retórica de decir que es que hay que atacar las causas sociales que han generado la guerra. No, aquí hay problemas que no son tan simples, no son tan superficiales, hay cosas muy de fondo, ¿sí? La propia concepción misma de lo que es la sociedad, que es lo que de alguna manera incluso el ELN ha venido planteando en su manera anárquica, es una organización anarcosa, confusa, pero lo vienen planteando, que hay elementos fundantes de la sociedad colombiana que tienen que estar en discusión, que no se resuelven por un decreto o simplemente con la dejación de armas. Por ejemplo, yo también lo decía en la grabación anterior, yo no entiendo esa vaina de la no repetición. ¿Esa cosa qué es? ¿Cómo así que la no repetición de qué? ¿Sí? Usted no puede garantizar que la gente siga aguantándose las condiciones del país apremiantes y que sectores de la sociedad no insurjan. Usted no puede garantizar eso. Que incluso estos integrantes de estas organizaciones, al ver el fracaso, el engaño, la estafa de lo que se les vendió como un proceso de reincorporación a la sociedad, terminen nuevamente incorporándose a las armas, que es lo que en últimas ha venido pasando. Entonces se inventan una cantidad de categorías que uno no sabe de dónde carajos las sacan. La academia lo repite, crean maestrías, crean doctorados, creo que con esto me va a ganar más de un enemigo por ahí en la universidad, crean diplomados, pero que simplemente se convierten en una especie de mercaderes de un sofisma que han llamado paz, de una sociedad que no entiende la guerra y que por lo tanto se lleva a equívocos con esto a ampliar los ciclos de la guerra, porque la guerra de Colombia tiene unos ciclos. Entonces, con eso, un poco como mirando la apreciación que hacía Sandra. Ahora viene el problema, como lo expone Marlon, ¿no? El asunto es que es de entender el poder político, quién tiene el poder político,
Y por lo tanto, ¿qué capacidad tiene un gobierno para negociar algo si es que hay algo que negociar? Primero, Sandra lo expresaba en la intervención inicial. Política de Estado es diferente a política de gobierno. La política de Estado es imperecedera, eso no se modifica. Eso lo tiene que cumplir llegue quien llegue. Y si alguien llega y no va a desarrollar la política de Estado, pues se le tumba. O se le hace ingobernable la cosa, o se le desprestigia, etcétera. Pero la política de Estado es el resultado de esos acuerdos entre las grandes fuerzas predominantes en la vida nacional, los factores de poder, ¿sí? Que orientan históricamente las acciones del Estado en un sentido, ¿sí? Y eso lo tiene que ejecutar quien llegue a administrar el Estado. ¿Quién llega a administrarlo? Pues el gobierno. Luego el gobierno tiene que actuar sobre la política de Estado. Así no le guste la política de Estado. Entonces Petro no está ofreciendo nada distinto en este tema de la paz total que lo que ha sido la tendencia histórica de todos los procesos de paz. ¿Sí? Nuevamente, rendición condicionada. Incluso Marlon y Sandra, creo que la postura de Petro es mucho más descarada que la de Santos. Está diciendo, sométase a la justicia. Ah, bueno, ¿qué es lo que plantean? Y ese es como el curubito que colocaron. Pues como ya hay una instancia jurídica que les da comillas garantías, sobre todo de no irse a la cárcel, a quien se someta, la JEP, entonces hágale, ¿sí? Pero igual, se somete a la justicia, usted se somete, entrega armas, renuncia a su proyecto político, porque al final hay una renuncia al proyecto político, y aténgase a las condiciones como estén. Es decir, aténgase a que le pase lo que le tenga que pasar una vez usted deje las armas. ¿En qué se está diferenciando Petro con lo que hizo Santos, con lo que propuso Belisario Betancur, con lo que se ha propuesto desde el gobierno de Rojas Pinilla? Básicamente es lo mismo. Que se echan el carretazo de que aquí entonces se van a garantizar dentro de la paz humana, porque ahora todo le colocan humano, ¿sí? Que haya protección para las diversidades, las vulnerabilidades, para las poblaciones. Todos esos acuerdos de paz en los lenguajes en cada momento, o en el lenguaje en cada momento, perdón, plantean cosas similares. La protección de la población civil, la reinserción de las regiones o de las zonas que han sido azotadas por el conflicto. Cambian el lenguaje, pero al final de cuentas, el mensaje termina siendo el mismo, ¿sí? El Estado entra, en teoría, a copar el dominio que tenían estas organizaciones. El Estado realmente no lo ha hecho, no lo ha hecho, ¿sí? Lo que pasó después de la movilización de las FARC fue que estas regiones, pregúntenle a la gente del Caquetá, que fueron bastión histórico de las FARC, quedaron desprotegidas porque pues, las FARC de alguna u otra manera ejercía el control político y empezaron a entrar otro tipo de fuerzas, literal sometiendo a la población a más presión y a presiones incluso peores a las que tenían en tiempos de las FARC. El Estado no hace presencia y no logra realmente transformar socialmente estas regiones. No lo ha hecho, ¿sí? Y en parte, pues habría que evaluar por qué el Estado en Colombia está ausente en regiones, incluso en regiones estratégicas como la costa pacífica. Entonces, el tema con esto es, yo no pensaría tanto, Marlon, que la cuestión sea que el gobierno de Petro tenga poder o no. Efectivamente no tiene poder, ¿sí? Está limitado a hacer lo que le dejan hacer, pienso yo, aparte de sus propias contradicciones e incapacidades. Es un gobierno que está lleno de activistas, pero no de gente que entienda cómo funciona el Estado burgués en Colombia y qué es lo que tiene enfrente, y eso ha paralizado vainas. Sino que también habrá que pensar, pienso yo, el otro concepto que hemos acuñado, estamos justamente ante el desarrollo objetivo en una instancia de gobierno de la izquierda neoliberal. Al final de cuentas están de acuerdo con lo que se ha hecho históricamente en los procesos de paz. Y para no extenderme aquí tanto con esto, es que recuerden que el modelo, el arquetipo de negociación que se impuso en Colombia, que cada rato lo exaltan los grandes analistas y politólogos, estos que contratan los medios, que van a foros a las universidades,
son el gran arquetipo del proceso de negociación fue el del M-19 y fue el modelo que se empezó a implementar para todas estas estructuras político-militares, ¿no? Usted deja las armas, hay un acuerdo, hay participación política y ya. Usted simplemente puede expresarse políticamente y ya, y no va a ir a la cárcel, ¿sí? De ahí para allá que pase lo que tenga que pasar. Y pues la historia del M-19 ya ustedes también la saben, ¿no? Eso, van a exterminar buena parte de su militancia, matarán al dirigente político más claro que tenía y a unos cuantos cuadros por allí. Los otros, pues esto era una organización que surge de la pequeña burguesía colombiana, pues viajarán a Europa y harán otras cosas, ¿no? Después volverán, pero no tenía las pretensiones políticas, por lo menos que tenía originariamente las FARC o el ELN, o incluso en algún momento el EPL. El M-19 era una cosa totalmente aburguesada, sui generis, pues ahí en términos de una expresión de la pequeña burguesía sin vocación de poder, pero se convierte en el modelo. Entonces, se midieron a las FARC se le mide con el mismo rasero en que se midió el M-19 y eso no es posible. Al ELN no se le puede medir ni con el rasero del M-19 ni con el de las FARC, porque el ELN es una confederación de guerrillas, por lo que parece ser, ¿sí? Por lo que parece ser. Entonces, parte también de la percepción, tanto falsa, que se crea, es que se genera mucha opinión sobre un arquetipo de negociación, si es que podemos hablar de negociación, con una estructura político-militar que era muy distinta a estas otras organizaciones, ¿sí? Y pues habrá que entender que Petro creyó en eso, él viene de ahí, ¿sí? Y seguramente él pues replica lo que ideológicamente considera es lo correcto, pero la pregunta es, ¿eso es lo real? Dejo ahí. No sé, la compañera Sandra había levantado la mano. Sí, es que respecto a la conversación del M-19, es muy curioso porque hay una parte de esta ley en la que pues nosotros ya hacíamos digamos, el llamado de atención en cuanto a que hay una ausencia de caracterización y de clasificación de las diferentes organizaciones armadas que existen en el país. Pero digamos que para precisamente esta política de Estado se crea una instancia de alto nivel para este objetivo, para caracterizar y clasificar a las organizaciones armadas de alto impacto, que es como las denominan. Y está conformada por tres instituciones fundamentales, y es el Ministerio de Defensa, a la cabeza de Iván Velázquez, el Alto Comisionado de la Paz, que es Oti Patiño, antes era pues otro sujeto y ya está él, y la Dirección Nacional de Inteligencia encabezada por Manuel Alberto Casanova. Pero hay una curiosidad entre estos tres sujetos y es que todos hicieron parte del M-19. Y esto deja clara, digamos, la manera en la que ellos van a clasificar y a describir los sujetos de la guerra en Colombia, las diferentes organizaciones. Hay una constante y es que todos tienen un carácter o una visión muy democrática de lo que debe ser una negociación o un acuerdo. Todos tienen, digamos, esta visión de lo que fue la negociación entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur, y todos pretenden llevar a esas mismas consecuencias el carácter de la guerra de hoy, el carácter de las organizaciones de hoy. Incluso todos utilizan muy a la línea de Petro el lenguaje muy romántico y muy ideal de lo que debería ser o de lo que se pretende ser, pues esta política de paz. Entonces esa es una constante que si, digamos, ellos están en la instancia de alto nivel para caracterizar estas organizaciones, digamos que de alguna manera el resultado puede predecirse al primero quitarles el carácter político o el carácter económico a las organizaciones. Y también se quita el carácter o la vara de medir, digamos, lo que fue sus negociaciones con lo que ya se ha venido dando después de 2016 con otro tipo de negociaciones. Bueno, no sé si le va a agregar algo ahí para Sí, hacer no, algún es que por eso comentario. levanté la mano porque la apreciación que hace Sandra es muy buena, porque es que usted no puede, y ojo con el lenguaje de Sandra, eso de sujeto
eso suena a lenguaje muy militar, que el sujeto, no mentiras. Es que eso es bien interesante porque es que usted no puede desprender el sujeto de su historia y que de alguna manera el actuar pues está expresando un entender de la realidad, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas que yo quiero señalar. Parte de los acuerdos con el M-19 era echar a andar la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 impulsó esa vaina. Y nuevamente, recuerden que el M-19 surge de las entrañas de la pequeña burguesía bogotana, costeña, bueno. Buena parte de estos muchachos venían de universidades privadas, algunos habían trasegado por las FARC, el propio Jaime Bateman venía de las FARC, eh, pero las FARC era otra cosa en esa época, sobre todo en los años 70. Carlos Pizarro, incluso hijo de militar, prominente, y su hermano, profesor de la Universidad Nacional, etcétera. Estos no son muchachos que salieron de la vereda y cogieron los fierros y huyéndole a la violencia bipartidista y que vendían quesos en Ceilán Valle. No, estos son pequeña burguesía. Y como lo expresaría incluso en algún momento Carlos Pizarro, aún estando en el monte del M-19, no tenía ninguna vocación frente a la toma del poder. Lo que buscaban eran reformas políticas. Es que ni siquiera reformas, como dirían los mamertos, estructurales de las injusticias sociales del país, sino reformas políticas, porque al final de cuentas hay una reivindicación que se estaba planteando frente al Frente Nacional, valga ahí la cacofonía, y lo que fue el presumible fraude, que yo pienso que sí lo fue, que le da la presidencia a Misael Pastrana de manera misteriosa frente a Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla, la ANAPO, y de ahí pues va a salir una facción de la ANAPO que irá a integrar el M-19. Las caracterizaciones son necesarias porque efectivamente uno hace todo este rastreo histórico, ¿sí? Hasta el punto que un sector del M-19 después terminará asesorando a los paramilitares. Entonces, ahí pues uno va advirtiendo hasta la condición de clase, la perspectiva que ellos tienen de la política, ¿sí? De la política, y la forma en que ellos también vieron siempre a las otras organizaciones insurgentes en su momento y cómo la van a ver después. Tan es así que el M-19 se desmoviliza y se abocan a todo el movimiento de la séptima papeleta, donde por cierto, pues una líder estudiantil porque protagonizó eso fue la anterior alcaldesa de Bogotá. Bueno, ella estuvo ahí, hay videos y hay entrevistas que le hacen a ella siendo estudiante, que esto fue realmente movilizado por universidades privadas. Y en ese ámbito, la Asamblea Constituyente, que tiene como uno de sus padres o madres, o como lo quieran ver el M-19, termina acogiendo a la clase dirigente tradicional, que van a ser también, igual, van a ser mayoría en la Asamblea Constituyente, liberales y conservadores. Tendrán alguna representación de los indígenas, que quizás fueron los que con más mérito estuvieron allí, ¿sí? Después de la desmovilización del Quintín Lame. Pero hay una cosa que es paradójica. La Asamblea Constituyente del 91 excluyó toda posibilidad de que participaran las FARC, el ELN y el sector duro del EPL en ese entonces. Se les excluye. Condición para poder participar con voz pero sin voto. Dejación de armas. ¿Sí? Que tendrían que dejar las armas. Entonces ahí van a ver algunos de estos grupos pequeños que habían entrado en el gobierno de Gaviria en un proceso de dejación de armas, de rendición condicionada, y tendrán participación con voz pero sin voto en la constituyente. Y la Asamblea Constituyente se inaugura, si no estoy mal, un 2 de diciembre, y ese 2 de diciembre pasa un hecho histórico que curiosamente nadie discute. La Asamblea Constituyente se instala e inmediatamente César Gaviria ordena el bombardeo de Casa Verde, ¿sí? El campamento histórico de las FARC, que durante muchos años había sido respetado de alguna manera como un cierto statu quo del Estado, para tratar de mantener algún canal de diálogo y pensaría uno que de contención de la guerra. Se hace el bombardeo de Casa Verde. Esto pues va a tener una consecuencia tenaz, porque a partir de ahí la guerra en Colombia cambió de dinámica. Ya no era una guerra focalizada en algunas regiones,
Ya las FARC van a plantearse una diseminación y ampliación de la guerra a todo el territorio nacional, ¿sí? Esto va a hacer que la década de los 90 fuera la década más dura del conflicto en Colombia, la guerra en Colombia, marcada por una expansión de las FARC hasta el punto de que alcanzó a llegar a las goteras de Bogotá, ¿sí? Porque el primer acto de la Asamblea Constituyente que se nos vendió como una asamblea y una constitución para la paz fue simplemente la declaración de la guerra total contra las FARC-EP en su momento y después contra el Ejército de Liberación Nacional. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso y por eso uno pues simplemente advierte algo y es que a la larga Petro es lógico, es coherente, porque esa fue la historia del M-19, fue la historia de su desmovilización, fue la historia de una asamblea, de la Asamblea Constituyente que además es parida en un proceso de exclusión de un sector político-militar, ¿sí? Al cual se le declara la guerra con la instalación de la Asamblea Constituyente. Literal, eso tiene una connotación simbólica. Simplemente ustedes no tienen cabida en el proyecto de país que aquí, con esta constitución, vamos a fundar. Y eso es lo que pasó. No había cabida ni para las FARC, ni para el ELN, ni para ninguna otra cosa que de alguna manera no estuviera dispuesta a aceptar el modelo neoliberal que se institucionaliza con esa constitución. Constitución que nadie critica, cosa que también me parece horrible, que todo el mundo asume como una maravilla. Yo no digo que no hayan avances en derechos civiles, pero que su corazón está preñado de neoliberalismo y que en parte es esa constitución la que tiene en crisis el gobierno de Petro. No puede hacer nada porque esa propia constitución lo amarra. Aunque yo ya llegué a la conclusión es que no es que no pueda, es que no quiere, porque por convicción él es así, ¿sí? Por convicción en últimas, él hace parte de la izquierda neoliberal, asistencialismo del Estado, subsidios por todo lado, pero por el otro lado hay que ampliar el mercado, ampliemos el modelo, eliminemos subsidios en renglones estratégicos, como el de los combustibles, que porque supuestamente eso enriquece al empresariado del transporte, puede que eso sea cierto, pero no tiene por qué pagarlo el pueblo, ¿sí? Entonces, esa es su naturaleza, izquierda neoliberal, simplemente es lo que uno encuentra allí con lo que está pasando. Yo ahí agregaría algo y bueno, usted por ejemplo mencionaba el hecho de, digamos que el carácter o el talante del dirigente y entonces encuentra uno pues que evidentemente detrás del dirigente siempre hay alguien o algunos que por lo menos le dicen o le comentan qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y en este caso uno encuentra que de alguna manera las fuentes de las que bebe Petro, pues también como que parten de la idea de que es necesario que estos grupos armados entreguen las armas para precisamente negociar. Y pues es completamente contradictorio porque se supone que en términos de lo que mencionan, lo que mencionaba la guerrilla históricamente y mencionan las disidencias ahora, pues el fusil es el único que le da a usted la garantía de que realmente usted pueda mantenerse con vida. Entonces, pues en ese caso, ese ha sido uno de los criterios como para deslegitimar el carácter político que tienen las disidencias, que pues está por verse, pero que de entrada uno no puede llegar a negar, sobre todo con el argumento de que son grupos armados que se financian a través del narcotráfico. O sea, eso es completamente ilógico y personas como Ariel Ávila lo replican. Que entonces, porque las disidencias cobran gramaje o de alguna manera hacen parte, digamos, del mercado del narcotráfico, entonces pierden el carácter político. Yo creería que eso es un error, sobre todo porque es imposible pensar que una guerra se financie de alguna manera a través de la economía legal. Es decir, es como pedirle a las FARC aquí en Jamundí, a la vez que patrullan, repartan un talonario vendiéndole boletas a la gente allá en Jamundí. Pues eso es ilógico. O sea, no puede ser el criterio que que una de las consecuencias de alguna manera de la guerra y digamos una de las consecuencias también de la delincuencia en las ciudades como lo es el narcotráfico, sea el carácter de alguna manera que se le endilgue a las organizaciones
porque pues de todos modos hay que ver también cuáles son las pretensiones de estas organizaciones. Entonces habría que entrar a mirar si los comandos de frontera o esto que llaman las AUC y lo que quedan como de los paramilitares y del Clan del Golfo, pues tienen los mismos propósitos o los mismos proyectos que las disidencias. Porque entonces, si no es cierto que tienen los mismos proyectos, pues entonces sería ilógico medirlos con la misma vara. Y sobre todo pensar que los instrumentos que piden o las reivindicaciones que piden, pues son las mismas. Y me parece un tanto también ilógico porque esto arrastra prácticamente a que todos los grupos armados, tanto el ELN como las disidencias, como los comandos de frontera, pues sean arrastrados a un concepto que de alguna manera reduce mucho el contenido de la organización, que son los grupos armados organizados o las bandas criminales, que eso es básicamente lo que se proyecta en los medios de comunicación en estos momentos. Que no, es que las disidencias, porque entregan útiles escolares, porque está eso mediado por el narcotráfico, entonces son narcotraficantes, por lo tanto son delincuentes y se les quita, digamos, asimismo el carácter político. Entonces me parece que es como muy problemático que se trate de avanzar en un proceso, por lo menos de desmovilización, cuando usted entra al adversario o al enemigo, pues le quita el carácter que tiene o las motivaciones por lo menos que tiene. Y sobre todo, siento que es un error y que de alguna manera el gobierno Petro como que ha entrado también a jugar ahí, y es que no se da cuenta que también este proceso que hay, por ejemplo, de lo que llaman la crisis del secuestro con el ELN, pues realmente son instrumentos o maneras o formas que están tomando estos grupos armados para reorganizar la guerra. Y eso es tan claro como lo menciona Calarca Córdoba en la entrevista que mencionaba ahorita. Él dice, nosotros nos estamos preparando para la guerra, sobre todo porque ellos saben o entienden que después de este gobierno se viene un gobierno de derecha. Entonces claramente ellos saben que se están preparando para, para, para la guerra. Y sobre todo porque en comparación, por ejemplo, con los antiguos dirigentes de las FARC, estos dirigentes que usted dice que son jóvenes, pues de alguna manera tienen un factor ahora que también es determinante, que son las redes sociales. Es decir, que tienen capacidad de ganar opinión pública. Entonces, como que eso también marca de alguna manera los ritmos de la guerra, sobre todo en el sentido de que como los medios de comunicación tradicionales pierden legitimidad, pues las redes sociales les permite a ellos también ganar legitimidad en ciertos sectores que de alguna manera se han asumido como abandonados. Entonces, pues en este caso me parece preocupante sobre todo el análisis que hace el gobierno, porque es que es imposible establecer un diálogo o una conversación cuando usted le quita la naturaleza de alguna manera a la persona o al grupo con el que usted está conversando, o por lo menos con el grupo que usted pretende llevar a cabo pues unos acuerdos. Es que ese es el problema de la discusión que daban las FARC y el ELN en su momento, y era el reconocimiento del carácter beligerante de la organización, ¿sí? Y cómo ese reconocimiento de carácter beligerante reconocía dos cosas. Uno, que había unas condiciones políticas aceptadas por el Estado que de alguna manera reconocían que la legitimidad o que tenía legitimidad, es decir, algún tipo de aceptación social, la lucha armada, por cuanto expresaba la incapacidad o la dificultad del Estado de atender ciertos problemas sociales. Ese fue, por ejemplo, un aspecto central en el gobierno de Uribe, porque Uribe nunca reconoció en su gobierno el carácter beligerante de las insurgencias, nunca reconoció incluso la existencia de esto que llamaron el conflicto armado. Yo tampoco entiendo mucho ese concepto, pero bueno, asumámoslo pues.
Él nunca aceptó eso, él decía que en Colombia no había un conflicto armado, sino que había era una lucha contra el terrorismo. No es un asunto solamente semántico, es un tema de cómo yo estoy realmente ubicando y caracterizando al oponente. Si yo lo caracterizo como una organización político-militar, quiere decir que estoy reconociendo que efectivamente tienen algo de razón en sus reclamos y que de alguna manera tiene validez el hecho de que estén levantados en armas. Eso tiene esa implicación. Por lo tanto, yo lo reconozco como un interlocutor válido para negociar, realmente. Yo voy a ceder y él va a ceder, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ceder? Ese ya es el otro tema. Pero cuando no se reconoce ese carácter beligerante y se le reduce a una estructura de crimen, ¿cómo se dice? De crimen... Crimen organizado. no, no, Organizado. no, no, hay otro término para eso. Delincuencia común, Delincuencia común. como un delincuente común, porque realmente Mm. un GAO es un delincuente común, ¿sí? Usted le está vaciando el contenido político a esa organización. Es decir, no está reconociendo que efectivamente puede haber alguna justificación a sus reclamos, a su reivindicación o su objetivo de lucha, y no está reconociendo que puede tener alguna justificación el levantamiento armado. Qué Cuando usted pena, lo Leo, reduce, yo agrego algo ahí y que se me olvidó en la intervención y usted me hace acordar. Que es que, si bien usted mencionaba que no es una cuestión semántica, eh, me parece que tras de cómo se nombra hay un proceso que también es importante. Eso lo mencionábamos en el programa, pues que no salió, que, que básicamente por culpa de Sandra. en el 2001 todas estas organizaciones armadas que eran político-militares pasaron a ser terroristas. Entonces las guerrillas eran terroristas. En ese caso, pues en el marco del proceso de paz que va a llevar Juan Manuel Santos, las guerrillas no son guerrillas, sino que son terroristas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber ahí? Un cambio también en cómo se nombra, pero tratando de quitarle el contenido, el carácter de alguna manera a la organización. Entonces, ya no hablamos de una guerrilla, ya no hablamos de terroristas, sino que estamos hablando de un grupo armado. Entonces, las FARC pasó a ser un grupo armado, pasaron de ser terroristas a un grupo armado. Y después de eso, lo que se viene configurando después de la firma de la rendición condicionada en el 2016, ya a las disidencias no se les llama grupo armado, sino que se les llama BACRIN o se le llama un GAO. Y eso también cambia de alguna manera el carácter de la organización. ¿Y esto por qué? Digamos que lo menciono también por el hecho de que es impensable, por lo menos en términos del marco internacional en el que se da la desmovilización de las FARC, pues es impensable que este país diga después que va a empezar a hacer un diálogo con un grupo armado que se sigue llamando FARC, sabiendo que en el 2016 este país, este estado, de alguna manera firmó, sí, y aceptó una serie de acuerdos internacionales y pues ahí también viene la cooperación internacional que es plata del extranjero. Entonces sería muy raro o muy incoherente que este Estado salga a decir, pues bueno, nosotros vamos a negociar con las FARC, con un grupo armado. O sea, es incoherente por lo menos pensarlo. Y sobre todo porque esto de los procesos de paz hay que pensarlo también en el marco de lo que ha sido el capital extranjero, que me parece que no se toca, y el papel de los Estados Unidos en la guerra, que tampoco se toca. Entonces, como que pareciera que es solo una cuestión de Colombia, sabiendo que si, digamos que lo habíamos tratado en clase alguna vez, el papel que tiene Colombia en el marco del anticomunismo, sobre todo en América Latina, pues es muy importante, auspiciado pues por el imperio norteamericano. Entonces como que eso también hay que entenderlo, porque de alguna manera cómo se nombra, o sea, que le digan a las disidencias, quitándole el carácter político que son unas BACRIN, pues eso tiene un trasfondo también. Y es que sobre todo, por un lado se firmaron unos acuerdos y por otro lado, pues es imposible que el Estado negocie con una organización que supuestamente ya desapareció.
Es que Pierre Bourdieu tiene un texto que se llama La Nueva Vulgata Planetaria, que él saca, un artículo de lo último que él escribe, si la memoria no me falla, a no ser que le estén dilgando algo que salió después de la muerte de Bourdieu. ¿En qué año murió Bourdieu? No recuerdo bien. Si no estoy mal, es algo que saca con respecto a lo de las Torres Gemelas. ¿Sí? Miremos a ver, alguien puede buscar allí, por favor, en qué año muere Bourdieu para no estar cometiendo un inexabrupto. En todo caso, el texto de la Nueva Vulgata Planetaria, lo que se planteaba era que con el tema de las Torres Gemelas, el lenguaje... 2002. Eso, sí, y lo de las Torres Gemelas fue en el 2001, ¿cierto? Que sí, sí. Mm. Él saca ese texto, y entonces el tema es que el lenguaje, comillas, que se va a utilizar desde el Estado, lo que busca es generar una cosa muy concreta. Por eso lo que yo decía, Marlon, es que no es un asunto solo de semántica, es que hay una cosa que se objetiva, y es opinión pública. ¿Opinión pública para qué? Para justificar las acciones de los estados a partir de lo que van a aprovechar, genera todo el tema de las Torres Gemelas. La Nueva Vulgata lo que va a plantear es, ya no existen en el mundo movimientos de resistencia popular o social, ya no existen en el mundo luchas revolucionarias, porque además esto es como acabar de colocar una lápida a las ideologías que tanto promulgó Fukuyama en su momento después del desplome de la Unión Soviética, ¿sí? De esa gran tragedia para la humanidad que fue la destrucción de la Unión Soviética. Fue lo peor que nos pudo haber pasado. Gústele a quien le guste la Unión Soviética, con todas y sus fallas, fue lo peor que pudo haber pasado, y no lo digo yo, lo dijo Putin, que no es precisamente un comunista, pero sí es cierto. Entonces, lo de las Torres Gemelas abre una oportunidad, y es que porque había ya la posibilidad de descalificar cualquier tipo de expresión social que fuera claramente contraria a la forma como quedó definido el desarrollo del mundo después de la desintegración de la URSS. Cualquier postura revolucionaria realmente, ¿sí? Porque es revolucionaria la lucha de los palestinos por su Estado. Eso es una lucha revolucionaria. Como es revolucionario hoy que países como Burkina Faso en África quieran zafarse del neocolonialismo francés, inglés y norteamericano. Como de alguna manera, con sus errores y horrores, las FARC y el ELN planteaban alguna reivindicación revolucionaria. Pero a partir de ahí, que es lo que plantea Bourdieu con la Nueva Vulgata, todo esto queda reducido porque hay un vaciamiento, efectivamente, Marlon, de ese contenido político, porque ya pierden el carácter humano, porque de alguna manera el reivindicarse como revolucionario implicaba de todos modos un reconocimiento y una exigencia de la humanidad hacia condiciones históricas no resueltas. Esto se le vacía, porque al terrorista se le considera menos que un humano. Por lo tanto, el Estado, que fue lo que van a hacer Estados Unidos, puede reservarse el derecho de actuar en contra incluso del marco jurídico internacional que se crearon para defender los derechos humanos. Entonces, la cárcel de Abu Ghraib por allá en Irak, la cárcel no declarada en Guantánamo, en la base de Guantánamo que tiene Estados Unidos en Cuba, ¿sí? Ocupación además ilegal, inmoral que tienen los Estados Unidos en Cuba, donde montan una cárcel que está por fuera de toda la jurisdicción norteamericana. Entonces, literal, pueden torturar, masacrar, matar gente en esa cárcel y hay absoluta impunidad porque son terroristas. Claro, como lo expresaba Marlon, en un país como este, como Colombia, está hirviendo en medio de una guerra bastante fuerte, dura, con organizaciones que por lo menos en lo que había en ese momento tenían posiciones políticas, insisto, equivocados o no, pero claros en su proyecto, era fundamental aprovechar ese contexto internacional que se genera para empezar a vaciarlos de contenido, no en la realidad, sino ante la opinión pública. Y nuevamente, quien gana la opinión pública en el contexto de una guerra como la de Colombia, gana la guerra. ¿Sí? Y ahí es donde volvemos al planteamiento de Sandra. La necesidad de caracterizar la guerra en Colombia implica que aquí incluso el triunfo más que militar se obtiene es en términos de quién gane la opinión pública que al final de cuentas termine apoyando a las partes en conflicto, a las partes en guerra. ¿Sí? Claro,
Usted decía una cosa muy interesante, Marlon, que eso sí valdría la pena que algún estudiante lo hiciera como trabajo de grado y no las cosas que están presentando últimamente. Caracterizar, por ejemplo, el uso de las redes sociales como instrumentos de la guerra de cuarta generación, porque cuando uno estudia esta vaina desde la sociología de la guerra, uno va a mirar que hay unas clasificaciones ya de los tipos de guerra. Las guerras de cuarta generación son guerras psicológicas, pero que apelan a los recursos mediáticos eh, eh, más recientes, desarrollados recientemente, entre esos las cadenas que se generan a través de las redes sociales. Venezuela ha sido un laboratorio de Estados Unidos para implementar la guerra de cuarta generación tenaz, ¿sí? Y en eso, pues creo que los venezolanos tienen mucho que enseñar por la forma en que ellos han enfrentado este tipo de guerras. Son guerras mediáticas, ¿sí? En donde hay una combinación entre el campo militar, el campo de batalla, y lo que es el ganarse o torcer la opinión pública en favor de una de las partes enfrentadas. En Colombia no hablamos de eso, aquí las escuelas de sociología no hablan de guerra, ni sociología de la guerra, no hay politólogos que estén realmente pensando en esa caracterización de la guerra, por lo menos en el escenario real de Colombia. Entonces, todo ese vaciamiento, al final, descalificarlos o calificarlos como terroristas o como un cierto general bastante folclórico, mencionaba por allí con un acento además que siempre me llamó la atención, es que los narcosubversivos, bandoleros, terroristas de las FARC, el tipo en una retaíla les endilgaba 50 apelativos, ¿sí? Todos buscando ese efecto mediático ante la opinión pública. Claro que en esa época el secretariado aquel de las FARC no tenía cómo contrarrestar porque pues, no se contaba con ese recurso, cosa que estos jóvenes, que llama la atención eso que usted señala, Marlon, los jóvenes comandantes sí saben hacer porque literal tienen inundadas las redes sociales, ¿sí? Hay un bombardeo, ya que le estamos haciendo seguimiento a ese fenómeno, en redes sociales de propaganda y contrapropaganda de ellos, que uno dice, tarde o temprano alguien empezará a creerles de tanto escuchar o ver la información que están lanzando, o generar opinión pública, ¿sí? Entonces aquí la discusión es generar opinión pública. Creo que la tónica del gobierno de Petro, insisto, es seguir la política de Estado, ¿no? Pacificar como dé lugar al final. Entonces, hay una quizás donde hay un cierto matiz diferenciador es que hay una mayor cantidad de dádivas que se dan a estas organizaciones para que entreguen, pero que nada están atacando realmente todas las condiciones históricas que han generado la guerra. No estoy hablando de las reivindicaciones particulares de un grupo que se levantó en armas, sino de todas las condiciones sociales que este país lleva, condiciones políticas. Estos elementos fundantes de la sociedad colombiana no aparecen realmente siendo removidos o con una propuesta de ser removidos por parte del gobierno de Petro. Nuevamente, usted lo dijo, Marlon, hace un rato, por dos cosas. No tiene poder para hacerlo, ¿sí? Y lo que yo pienso al respecto es que tampoco tiene el interés, porque en el fondo, ellos son una expresión light, blanda, suave, de lo que es el neoliberalismo, pero son neoliberales, ¿sí? Digamos, neoliberalismo con rostro humano. Yo te abrocho aquí con los combustibles, ¿sí? Te abrocho por acá, subiéndole el IVA a lo que ellos llaman alimentos no saludables, como si el hambre escogiera qué es lo saludable o no. El hambre escoge lo que puede comprar, ¿sí? Y eso la gente lo está resintiendo, ¿sí? Entonces, eh, generando políticas de inclusión, pero que son inclusión puramente verbal, y yo no sé hasta qué punto la inclusión sea verbal, y lo que uno ve es simplemente indigencia en la calle, desempleo, falta de oportunidades de jóvenes que no van a pisar nunca una universidad, pero que tal vez ven más oportunidad empuñando una 47, poniéndose un camuflado y yéndose al monte. Porque realmente estos problemas que fundan la desigualdad de la sociedad colombiana no están siendo tocados realmente. Esa vieja diatriba de los socialdemócratas que a partir de dar educación y transformar la conciencia se transforma la sociedad. Pues me acuerda mucho del regaño que le pega Marx a los obreros alemanes en la crítica del programa de Gotha, ¿sí? Eh, donde de entrada al primero que tengo que educar es al Estado, pero si el Estado es dominado por la burguesía, que es la, a final de cuentas la que genera todo el problema,
¿qué educación le voy a pedir yo al Estado? Al Estado no hay que pedirle que me eduque, antes hay que educar al Estado, y eso implica poner al Estado patas arriba y hacer otra cosa. Y sin embargo, salen con estas cosas que estamos viendo. Entonces, yo no pedía, yo no le pedía al gobierno de Petro tampoco que fuera un gobierno revolucionario, eh, pero sí que fuera por lo menos consistente y se desmarcara del neoliberalismo clásico, pero al final de cuentas termina revelándose el rostro de Medusa. Es un neoliberalismo con rostro humano, pero en esencia no se toca nada, no hay nada, y hasta por eso tal vez lo están dejando hacer algunas cosas, ¿no? Eh, y eso es grave, porque hay una enajenación de la realidad frente a la guerra. Están viendo la guerra como si esta no existiera, ¿sí? Como si esta no existiera, y están viendo estos grupos como simples disidencias, Marlon y Sandra. El problema es que si los ven como simples disidencias, terminan menospreciando un problema que puede volver a crecer y tal vez incluso coger una fuerza inusitada, mucho más complicada de lo que pueda ser capaz de manejar un gobierno nuevamente del centro democrático. Porque es que, ojo, nuevamente, la guerra evoluciona, el Estado evolucionó, sus fuerzas militares, pero las insurgencias también han evolucionado. Entonces aquí viene un hecho que quizás marca en parte la ruptura de estos jóvenes comandantes con el secretariado anterior. La capacidad de acción del Estado, de las fuerzas militares, al final, en el último periodo de Juan Manuel Santos, a pesar de los duros golpes que le dieron a las FARC, empezaba a ser cada vez menos contundente, porque las FARC habían empezado a mostrar una capacidad de adaptación, sobre todo a la guerra aérea, que era y fue siempre su principal desventaja. Pero empezaron a mostrar adaptación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ya no era capaz de dar los golpes que solían dar, ¿no? La muerte del Mono Jojoy, de Raúl Reyes, incluso la muerte de Alfonso Cano. ¿Sí? Todo que fue gracias a procesos de infiltración y quién sabe qué otras cosas más, y al uso del recurso aéreo que fue fundamental. Entonces, uno empezaba a advertir que ya había una evolución, una adaptación. Por lo tanto, no era cierta la tesis aquella de que se podía exterminar a las FARC como si éstas no tuvieran capacidad de reorganizarse y de aprovechar el hecho de que un país tan injusto como este siempre va a haber carne de cañón para la guerra. Siempre la va a haber. ¿Sí? Eso suena atroz, es horrible, yo no lo deseo, pero desgraciadamente es la realidad del país. Y creo que esta gente, nuevamente esta gente, lo ha entendido. Y eso es una posición profundamente peligrosa porque pareciera que el gobierno de la Colombia humana no lo entiende. Y si no entiende que el asunto no es ni siquiera el síntoma, que son estas organizaciones político-militares, sino todo lo que está mal en el país, entonces este problema se va a crecer. Porque nuevamente, como lo planteaba Maron, en una llegada de un gobierno de centro derecha o de extrema derecha, eh, es muy posible que también se encuentren incapacitados de volver a tener la ventaja que se tuvo durante el gobierno de Uribe y el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Porque este nuevo escenario, este nuevo ciclo de guerra, ya va a plantear nuevas condiciones. Algo que hablábamos en la grabación fallida, ¿no? Un escenario que incluso usted mismo recuerdo, si no recuerdo mal, lo planteaba, donde la guerra puede llegar incluso a los cascos urbanos, cosa que no ha pasado realmente en Colombia. Hubo presencia de las guerrillas en centros urbanos, pero Oye, que realmente en está Colombia no llegando, hay una guerra está urbanizada. llegando. Sí, que Pues están llegando, esas Jamundín son no es las pues que goteras de sea Cali, muy, Jamundín no es que son sea las muy goteras de campo. no, las goteras de Cali, estamos hablando de las goteras de Cali, ¿no? Entonces mire que con todo y la connotación que tiene Cali, no solamente como la capital del Valle del Cauca, sino como la tercera ciudad o cuarta ciudad en importancia del país y el epicentro del paro nacional del 2021. Entonces, ahí hay unas consideraciones políticas que parece que nadie las está viendo eh, y que de pronto la extrema derecha simplemente está callada, tal vez lo estén viendo, pero estén disfrutando del espectáculo. Eh, También haciendo un cálculo supremamente riesgoso, porque esto se puede volver un monstruo que nadie pueda realmente manejar más adelante, porque efectivamente todo el caldo de cultivo está allí y esta gente está creciendo, ¿sí? Yo no sé qué realidad de un tipo como Ariel Ávila, ¿sí? Porque aquí también habrá que pensar en algo.
uno podrá pensar que hay sectores de estas disidencias, como los hubo de las FARC y del ELN, lumpenizados, que realmente sean simplemente bandas criminales o delincuencia común, llamémoslo así, pero eso no quita el hecho de que es muy probable, por lo menos es el indicio que se da, que estas organizaciones sí tengan un criterio político, tengan un proyecto político, ¿sí? Que no voy a decir que sea lo mejor para el país, simplemente tienen un proyecto político y que puede que eso, en medio de un mar de desesperanza que estamos naufragando, es posible que gane fuerza, sobre todo en las regiones y en ciertas zonas periféricas del país, ¿no? En ciertas ciudades, que es lo que empieza uno a ver con preocupación, ganando legitimidad en pueblos, en pueblos completos donde ya la gente saca al ejército a punta de coñazos. Entonces es una cosa que aterra y que aterra aún más la actitud totalmente pasiva de una academia que está pensando, yo no sé, en cosas como convivir con la convivencia y cosas así, que uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es ese horror? Cuando el país va a entrar en un nuevo ciclo, o está entrando en un nuevo ciclo de guerra, quizás mucho más duro. Yo no sé si Sandra quiere hacer un comentario como para ir cerrando. No, pues nosotros acá hemos como advertido varias cosas y es primero la necesidad de un despertar de la disciplina, pero más allá de eso también de lo que estamos haciendo para considerarnos siquiera ciudadanos y es los debates acerca de lo que es la caracterización y la clasificación de los sujetos en la guerra y no solo de los sujetos en la guerra, sino de nosotros como sujetos en la historia y en la guerra en Colombia. Y también la necesidad de empezar a hacer pues trabajos acerca de esto y de conceptualizar la guerra, como en algún momento también lo decíamos. Sandra me hace caer en cuenta una cosa que justamente además, ya que hablabas de la posición de nosotros como ciudadanos, ¿no? La guerra en Colombia, o esto que llamaron la guerra, no, los procesos de paz, fue una forma de privatizar la guerra. Porque si ustedes advierten, esto que estoy diciendo es bien raro, si ustedes advierten, el tema es que cuando se ha hablado de procesos de negociación, siempre ha sido entre el gobierno de turno, ¿sí? Siguiendo una política de Estado, y la fuerza armada o la insurgencia que esté dispuesta a la rendición condicionada, ¿sí? En ningún caso ha participado la sociedad colombiana, ¿sí? En ningún caso participa la sociedad organizada. Por una parte, porque hay un sector, el sector dominante de la sociedad, que no necesita hacerlo, porque está representada al final de cuentas en el Estado. Pero uno pensaría que hay una ausencia injustificable del resto de la sociedad que además ha padecido no solamente las condiciones de la guerra, no las consecuencias, las condiciones de la guerra y esos problemas fundantes de la sociedad que han propiciado la guerra, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, la guerra se ha reducido a tres cosas: el gobierno o el Estado, la guerrilla y las víctimas, o lo que llaman víctimas, ¿sí? Entendiendo como víctimas las personas que han vivido de manera mucho más frontal en los teatros de operación militar la guerra, ¿sí? Entonces, cuando uno advierte de eso, el resto de la sociedad colombiana quedó excluida de la discusión frente a la guerra. Quedamos excluidos de la guerra, aparentemente, así todos padezcamos directa e indirectamente, en una mayor o menor medida, todo el desarrollo de la guerra en Colombia. No Y tenemos nada. que eso también implica una responsabilidad en la guerra. Claro, porque es que al final de cuentas, como que como sociedad, eso no tiene nada que ver conmigo, que negocien ellos, ¿sí? Y después el país empieza a quejarse por toda la diatriba politiquera que empieza a correr, que es que Santos le entregó el país a las FARC. Hombre, Santos será de todo menos pendejo, ¿sí? Y las FARC nunca tuvieron cómo, no tenían cómo. No fueron ni siquiera capaces de consolidar algo
en las regiones donde ellos fueron históricamente y les ganaba Ni el Centro siquiera, Democrático ni las siquiera, ni elecciones. siquiera dejaban a Timochenko llegar a las ciudades cuando estaba de precandidato presidencial. No, 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 y la cosa más patética, ¿no? En las elecciones en las regiones donde ellos tuvieron presencia histórica, les ganó el Centro Democrático. Sacó más votación que ellos. Entonces, eso es una falacia, ¿sí? Pero la opinión pública se lo cree. Y una opinión pública además irresponsable, como dice Sandra, frente a la guerra, cuando todos tenemos realmente responsabilidad con la guerra por acción por acción o por omisión. Ya sea porque se fuera partícipe, se apoyara directa o indirectamente la guerra o simplemente por no hacer nada. Pero la guerra es un asunto que nos compete a todos como sociedad. Pero miren que no la privatizaron. Se volvió resorte entonces de la JEP, el Estado, ¿sí? De las víctimas que tienen todo el derecho de reclamar por los daños recibidos y de los que aparecen allí como victimarios, que igual a mí me parecen categorías muy cuestionables. Y el resto de la sociedad no tiene nada que ver con eso, cuando realmente tenemos todos que ver con el tema de la guerra. Entonces, no solamente, Sandra, al problema de que no se ha caracterizado la guerra ni a los factores que participan de ella, ¿sí? No solamente porque no hemos conceptualizado esta vaina que llaman paz y damos por sentado algo que es gaseoso, eso menos que gaseoso, ¿sí? Tampoco hacemos una discusión frente a cómo como sociedad realmente vamos a entrar a debatir este asunto, ¿sí? A debatir como sociedad con lo que está hoy apareciendo como movimientos insurgentes o irregulares o guerrillas, ¿sí? Con el propio Estado. ¿Cómo realmente nos insertamos frente a algo que no puede seguir haciéndose a espaldas de la sociedad, pero tampoco el ciudadano hacerse el huevón, y perdónenme la grosería, con el problema de la guerra, que al final de cuentas nos compete a todos? La guerra no es un asunto de las víctimas, ¿sí? Pues cualquiera puede reclamar, se puede declarar víctima de alguna cosa, y eso es una cosa muy peligrosa. La guerra no es un asunto solamente de las FARC o del ELN o de lo que sea, o de los paramilitares o del ejército, es de toda la sociedad colombiana, pero somos absolutamente irresponsables con eso, ¿sí? Hasta el punto que le delegamos la atención a las discusiones frente a la comilla paz, a los expertos, a los gurús, ¿sí? Les creemos el discurso, toda la carreta que se echan, A los compramos coach sus de las ciencias sociales. claro, les compramos sus mercaderías, sus diplomados, sus especializaciones en paz y reconciliación, sus maestrías en gestión de paz y todas estas cosas que están haciendo plata, dinero con algo que no es real, ¿sí? Entonces, a la gente la están matando en Tumaco, a la gente la están matando en Buenaventura, ¿sí? A la gente la están matando en el Valle del Cauca, la gente se está matando en el Cauca, ¿sí? Y esta gente está haciendo dinero por montones con una entelequia, que ahí viene la financiación internacional, ¿no? Es como si por dentro se sabe que el país está vuelto mierda y la mierda está subiendo, pero hay que vender la idea a Marlon de que efectivamente estamos hablando con otra cosa que no son las FARC, porque necesitamos que siga llegando la plata de los recursos internacionales para 50.000 cosas que se estén haciendo entre buenas y malas, porque la colaboración internacional es un tema de plata, ¿sí? No es solamente ser garantes de buena fe de los acuerdos, sino los chorros de dinero que están llegando por cuenta de algo que no es real, ¿sí? No es real, porque a la gente la están matando. Estas organizaciones siguen creciendo, ¿sí? El ejército, que es algo sobre lo cual no estudiamos nuestras fuerzas militares, no sabemos qué piensan los militares cuando son una cosa fundamental en la estructura del Estado y esencial en el desarrollo de la guerra. Desconocemos qué está pasando al interior de las fuerzas militares en este momento, ¿sí? Ante un gobierno que por el afán de mostrar resultados en su cosa llamada paz total, literal, pensaría yo en un proceso de desmoralización y desmovilización de las fuerzas militares. Y eso también es hilar muy delgado. A uno puede que no le haya gustado mucho la historia de las fuerzas militares y lo que haya hecho, pero no podemos negar que es un pilar fundamental de la estructura del Estado y de la forma como se organiza la sociedad colombiana. Yo remato con esto. Ni siquiera los revolucionarios de Fidel Castro del 26 de julio se atrevieron a desmantelar el ejército después de que triunfa la revolución. Lo que hacen es que van a empezar a reorganizar esa vieja estructura militar, le empezarán a cambiar la doctrina y sus contenidos, pero sabía que no podían desmantelarla, porque al final de cuentas, como lo expresaba sabiamente Mao Zedong, no los maoístas,
el poder, al final de cuentas, nace y se decanta por los fusiles. Si usted no controla y no ejerce, diría Weber, el monopolio legítimo de la violencia, usted no tiene ningún poder, ¿sí? Ya. Y lo que estamos viendo es unas fuerzas militares confundidas, pensaría yo, desmoralizadas, casi que llevadas a la inacción por una política que yo pensaría es bastante alejada de la realidad, ¿sí? Entonces, es lo que habría que pensar frente a todo esto. Yo cerraría ahí con tres criterios que me parecen importantes. Tenemos que la participación pareciera ser que básicamente es ni siquiera asumir una posición, porque asumir una posición siempre es de alguna manera hacer un proceso de reflexión, sino replicar, más bien replicar cierto tipo de discursos. Y la participación pues no se puede basar simplemente en replicar discursos preestablecidos, como que entonces de todo esto de las disidencias es mero narcotráfico, como dice Ariel Ávila, y también el hecho de que la guerra pues está en un proceso de reorganización que para mí, o de lo que puedo ver, siento que que es diferente en el sentido de que se está tomando las ciudades y que hay una fuerte presencia de las disidencias en las ciudades, entonces eso cambia las dinámicas de la guerra y sobre todo el hecho de que esta guerrilla, esas disidencias estén en las ciudades, también da cuenta del proceso de desmoralización que tienen las fuerzas militares, que me parece preocupante, sobre todo cuando usted mencionaba que es posible que en el 2026 llegue la derecha, que es muy probable, sobre todo porque no siento que la dinámica de la guerra pueda ser la misma dinámica que se dio del 2000 al 2010, porque es que hay un proceso de desmoralización. Cuando Iván Duque bombardeó a unos niños que no recuerdo el nombre del ministro de Defensa, se me escapa, cuando Iván Duque bombardeó unos niños, Molano. Cuando Molano bombardeó unos niños que hacían parte de las FARC, pues de alguna manera lo primero que cayeron es a decir que los derechos humanos, que los derechos de los niños, pues también digamos obviando el hecho de que un niño con un fusil termina pues también siendo un enemigo. Suena triste, suena cruel, pero pues de todos modos esas son las dinámicas de la guerra. Entonces, en estos procesos de desmoralización que siento que se están dando, también va a ser muy difícil, digamos que la respuesta que pueda dar el Estado, sobre todo porque la legitimidad de las Fuerzas Armadas está en entredicho, o sea, siempre está como si realmente lo están haciendo o no. Y eso pues da cuenta precisamente del proceso de desmoralización que generó los falsos positivos. Entonces, esto en términos de opinión pública, sobre todo porque la guerra ahora es una cuestión donde la opinión pública tiene mucha importancia, pues eso va a jugar de alguna manera en el marco del próximo gobierno, si es un gobierno de derecha. Y pues cerraría como con eso, me parece que también es importante de alguna manera no dar por sentado lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en los medios de comunicación, por más doctorados, por más maestrías, por más fundaciones de paz y reconciliación, por más Ariel Ávila que sea y que se haya escrito 2, 3 libros, pues me parece que también es importante no cerrar los ojos ante la realidad y también hacer el proceso del pensar y no solo del pensar, sino también de revisar el material que hay disponible para darnos cuenta que realmente la guerra continúa y que está en un proceso de reorganización y que entre más nos demoremos negándola, pues más fuerte van a ser las consecuencias al momento de afrontarla. No sé si Sandra ya tenga el comentario final como para cerrar, igual Leo, y para dar pues por finalizado este espacio. Sandra.
no, sus palabras fueron las adecuadas. Sandra, me acojo a todo lo que dijo el compañero. Bueno, entonces, yo quiero cerrar con tres cosas para que las discutamos en otro momento, porque es que esto tiene mucha tela y creo que lo que se ha expuesto aquí son solamente indicaciones que requieren desarrollo, ¿sí? La primera cosa es la intervención extranjera en la guerra en Colombia. ¿Sí? Este incluso fue un tema marginal dentro de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Marginal porque esto debió haber tenido mayores implicaciones, y lo que uno encuentra en lo que salió allí, pero realmente me parece a mí, no sé, puede que no guste y me empiecen a descalificar que yo no sé nada de nada. Es posible, yo no sé nada de nada, yo simplemente estoy trabajando el tema, pero pues no soy un sabio, no soy sofista. Pero pienso que se trató con una marginalidad, porque usted mencionaba una cosa, Marlon, y es que efectivamente, si vamos a hablar de paz en Colombia, suponiendo que tenemos el concepto, aquí hay un factor externo que toca evaluar y se llama Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál relación vamos a construir con los Estados Unidos? ¿Sí? En donde a ellos, gobierno que no les guste, pues lo tumban, lo joden, le crean un contra, ¿sí? La Unión Europea, que hace lo mismo. Entonces, los franceses no les gustó allá la gente de Burkina Faso, entonces son terroristas. Lo que pasa es que el gobierno de Burkina Faso, este muchacho que es bien interesante, que está de presidente allá, aparte de un golpe militar, ¿sí? Se le paró en la raya y le dijo, no es que usted aquí no vuelven a entrar. Entonces, mire que es un tema que nadie toca, ¿no? Es como si no existiera el imperialismo, porque curiosamente, mágicamente, después de la disolución de la Unión Soviética, ya no se puede hablar de imperialismo, ¿sí? Entonces, la política de los Estados Unidos, ¿qué es? ¿Cómo llamar eso? Y que sancionan a media humanidad porque simplemente no piensan como ellos. Porque hay países que quieren ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales. ¿Qué relación vamos a tener con los Estados Unidos? ¿Sí? Yo pienso que no es posible hablar, si tuviéramos el concepto de paz, de eso sin tener claro cómo vamos a hablar, cómo nos vamos a relacionar con los Estados Unidos. Que no se trata de no relacionarse con ellos. Necesariamente hay que relacionarse con ellos. Son un vecino molesto, pero están ahí. Es cuál es el tipo de relación y hablar de imperialismo. ¿Sí? Dos, con relación a eso, hay un contexto internacional que está cambiando además, en donde la guerra en Colombia, como dicen los viejos, se acordarán de mí, también responde a las nuevas condiciones del contexto internacional que estamos viendo. Es un enfrentamiento de dos bloques que se están disputando la hegemonía mundial, ¿sí? Estados Unidos y sus aliados, la Unión Europea, Rusia y China, fundamentalmente, son los dos grandes bloques, y cada bloque con un grupo de países que se alinean de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Con algo, digamos, con una forma que uno pudiera comparar como aquello que se dio durante la Guerra Fría, pero que aquí hay unas características que también lo hacen distinto, ¿no? Entonces aparece Irán, ¿sí? Aparece Siria, los iraquíes se desmarcaron de los Estados Unidos, se les salieron del ruedo, ese gobierno títere que había en Irak se sale del ruedo y empieza a alinearse más con Irán. Venezuela, Cuba históricamente, Corea del Norte, y empiezan a formar unos bloques que empiezan a apoyarse entre sí, un bloque que empieza a apoyarse entre sí, que empieza a apoyar por disímiles que sean proyectos históricos, pero que tendrán, digamos, puntos en común, entre otras, salirse de la hegemonía norteamericana y de la Unión Europea. Entonces esto hace que se le eche otro combustible a la guerra en Colombia, ¿no? Donde hay factores internacionales, no se les olvide el vecino venezolano, que puede tener intereses en ciertos desenlaces en la política interna en Colombia, por un asunto geoestratégico, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que aquí tampoco discutimos, tampoco pensamos, tampoco investigamos, es una cosa extrañísima, el estado de negación de la realidad en que estamos en Colombia, en que están los intelectuales, en que están los think tanks, en que están las organizaciones sociales, los movimientos políticos,
un estado de negación, y es que no estamos advirtiendo que el contexto internacional va a empezar a poner también condiciones justamente en Marlon en ese nuevo escenario de guerra, ¿sí? Una Rusia cada vez más abierta por su propia conveniencia geoestratégica de apoyar allí donde haya la posibilidad de hacerle daño al bloque Unión Europea-Estados Unidos. Lo han dicho abiertamente, porque además ellos tienen una experiencia muy rica y tradición justamente heredada de los tiempos de la Unión Soviética. La descolonización del África fue gracias al apoyo de la Unión Soviética, ¿sí? Y al apoyo cubano en los años 60 y 70. No hubo organización insurgente en América Latina que no hubiera recibido algún tipo de apoyo por parte de la Unión Soviética entre los años 70 y 80. Es una experiencia que ellos tienen y que ya Putin empieza a decir, pues allí donde podamos avanzar en la multipolaridad y el desmonte de la hegemonía occidental, vamos a meterle la mano a Occidente, entendido como Estados Unidos y Europa. Vamos a desconocer ese escenario, vamos a seguir hablando de cosas que realmente no son, frente a un escenario mundial que va a ejercer presiones. Esa es la otra pregunta. Y la tercera cosa es que aquí hay que retomar el tema de la discusión ideológica, ¿sí? Y hay un asunto, y es la paz como ideología, porque terminamos convirtiendo, usted lo hablaba como Marlon lo expresaba como un asunto de discurso, ¿sí? Y tiene razón, hay una proyección que se hace hermenéutica para generar una opinión pública, pero hay un trasfondo ideológico, y es hacer creerle a la sociedad que efectivamente esto que llaman paz, insisto que no se define, que se da por sentado, casi que es una intuición, una cosa bastante kantiana, priorística. No podemos definir el concepto de paz, pero sabemos que está ahí como una categoría básica irreductible y de la cual ya no podemos pasar, hasta ahí llegamos, ¿sí? Se le hace creer a la opinión pública que existe ese escenario, y se niega la posibilidad de la discusión de que lo que aparece realmente es otra cosa. Entonces esto se convierte en un problema ideológico y aparece la paz como ideología, pero como ideología de esa forma de ideología que señalaba Marx, y es como falsa conciencia. ¿Hasta qué punto lo que tenemos aquí es una discusión ideológica de la paz como una creencia, más no como una condición objetiva realizable, porque no puede ser realizable aquello que no está fundamentado en las propias condiciones históricas, en la propia realidad? Yo no puedo transformar algo sobre la base de una idea que no está aterrizada, que no tiene los pies sobre la tierra, como lo demandaba el amigo Marx en la ideología alemana, ¿sí? Entonces, estamos ante un problema ideológico, que es terrible, porque la sociedad colombiana está enajenada con ese asunto ideológico. Parte uno le entiende por el cansancio que ha generado la guerra. El país está agotado. Es una sociedad que está cansada de la guerra, está exhausta, pero el que uno esté exhausto no quiere decir que las cosas, como usted lo planteaba, Marlon, no se sigan moviendo, no sigan evolucionando y no se agudicen, ¿sí? Eso es como el que tiene un problema cardíaco, puede estar exhausto, se siente cansado, sabe que el corazón en algún momento se le va a parar, ¿sí? Pero tiene que seguir moviéndose porque las cosas se están moviendo. Y no por cansado usted tiene que detenerse a negar la realidad. La realidad es esa, ¿sí? Que efectivamente las cosas están fluyendo, están transformándose, y es posible que usted termine infartado en el proceso. De malas, es lo que tocó vivir y es lo que toca enfrentar. Entonces yo pensaría que hay que abordar esos tres aspectos que no se abordan y que están ahí alimentando la guerra que es, porque curiosamente la ideología de la paz ha sido el caldo de cultivo en donde las disidencias han pelechado, porque han detectado la debilidad. Eso es un discurso puramente ideológico. La realidad está planteando otro escenario. Con eso termino y agradezco por esta muy extensa grabación de hoy. No, muchísimas gracias a Sandra, pues esperando que siga participando de los espacios, sobre todo con la necesidad de seguir eh, haciéndolos más seguido,
También muchísimas gracias a Leo, pues, al profe que siempre nos acompaña y pues nos vemos en otro programa. La idea es seguir desarrollando estos temas. De todos modos, pareciera que todo tiene que ver con todo. Entonces, pues independientemente del tema que vayamos a trabajar, después el que sigue, de todos modos vamos a tener que volver a lo que trabajamos un poco hoy. Muchísimas gracias.